Romanos 14, madurez espiritual. Según el apóstol Pablo, el Evangelio es el poder de Dios para transformar al ser humano. Los que aceptan la gracia divina van creciendo y experimentando una nueva manera de pensar, de ser, de actuar. Sin embargo, entre los que están en ese proceso, a veces surgen conflictos. Y precisamente para responder a ese tipo de tensión entre los creyentes, el apóstol Pablo escribe los consejos registrados en el capítulo 14 de Romanos. Él explica que en el ámbito de la iglesia, los creyentes deben evitar opiniones que resulten en controversias, que cada creyente debe evitar hacer un juicio inadecuado con relación a los demás, que cada creyente jamás debe violar su conciencia o despreciar la conciencia de otro. El capítulo comienza con un llamado a la madurez. Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Quién es el débil en la fe? En esta época, muchos de los alimentos vendidos en el mercado eran sacrificados a los ídolos por los comerciantes antes de ponerlos a la venta. Otros provenían de animales abatidos de manera impropia a las costumbres. El consumo de este tipo de alimento se volvió motivo de controversia entre los hermanos. Se refería a la observancia de ciertos días y fiestas ceremoniales. Algunos creían que debían continuar yendo a Jerusalén y seguir con los ritos tradicionalmente observados por los judíos. Eso fue motivo de controversia y allí, en ese contexto, un grupo intentaba justificarse por su celo, mientras el otro intentaba justificarse por su libertad. Como resultado, la Iglesia de Roma vivió una tensión con desacuerdos de tal magnitud que llegaron al conocimiento de Pablo. Al final de cuentas, la Biblia no presenta leyes de salud como la registrada en Levítico 11, donde Dios define lo que está permitido y no para el consumo humano. Y en el centro de la ley de Dios, en Éxodo 20, no hay una orden clara para recordar el sábado como un día especial diferente a los demás días. Si esas indicaciones divinas tenían valor en los días de Pablo, por supuesto que también permanecen vigentes para hoy. Sin embargo, la reprensión de Pablo a los dos grupos tiene sentido cuando observamos con cuidado los primeros versículos que explican que la discusión entre los hermanos en la iglesia no involucraba lo que Dios había revelado sobre asuntos, sino sobre opiniones personales. Esas opiniones eran sobre comida, día litúrgico, que estaban causando controversias innecesarias. El principio presente es: tenemos que evitar controversias en cuestiones de opinión al respecto de las cuales la revelación divina no dio orientación. Claro que eso no nos impide recurrir a la palabra en busca de principios que puedan orientar nuestra comprensión acerca de la voluntad de Dios. Pero esas cuestiones no pueden tenerse como un caballo de batalla que divide y debilita. Como una vacuna contra ese tipo de problema, Pablo presenta otros dos consejos a ambos grupos, los que se consideraban correctos por su exceso de celo, llamados por Pablo el débil en la fe. A estos los exhorta a no juzgar a sus hermanos. Si no podían juzgar al otro grupo basados en sus opiniones, entonces ¿quién podría? Los versículos 7 al 12 dice que Dios es el dueño del tribunal. Cristo es el que murió, el que resucitó, es el juez de todos. Y cada creyente dará al cielo cuenta de lo que hace, por qué y cómo lo hace. Aunque el juicio humano puede fallar, el de Dios nunca falla. Solo el juicio divino puede sondear las motivaciones y propósitos. Solo Dios puede medir la condición de cada conciencia. El versículo 12 garantiza que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, aunque está motivada por el cielo, es inaceptable que haya controversias en la iglesia
basadas en opiniones personales. Ahora Pablo se dirige a los que se consideraban correctos por lo que hacían de su libertad. Pablo los señala como potenciales destruidores de la obra de Dios. Los llama cuidadosamente a tratar la conciencia del que es débil. Explica que el creyente debe respetar la conciencia de los demás. Su libertad cristiana debe ser respetuosa con la conciencia de todos, incluyendo a los más débiles, evitando posiciones que causen tropiezo, ofensa o debilidad. A ambos grupos, Pablo termina mandando el mensaje. Además del deber de evitar escándalos, el apóstol recuerda que cada uno debe ser cuidadoso de no quebrantar los principios, no dar ocasiones para la controversia en la iglesia. Cada creyente debe evitar hacer un juicio inadecuado acerca de los otros, porque cada uno debe mantener ante sí la noción del tribunal divino. Él es el juez, no nosotros. Debemos recurrir a la palabra de Dios en busca de orientación para nuestra vida diaria y dejar con Dios el juicio acerca de las cuestiones periféricas que no han sido reveladas. Finalmente, se nos recuerda que solo podemos usar nuestra libertad cristiana en conformidad con la conciencia santificada, evitando tropiezos a los más débiles. Que Dios nos conceda la madurez que Pablo le deseó a la iglesia. Esa hará que la iglesia hoy sea más unida, más armoniosa y más enfocada en la misión que Cristo nos encargó. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu llamado a la madurez, por no perdernos en las discusiones de nuestras propias opiniones, por ser respetuoso con nuestro hermano, por vivir conforme a tu voluntad y animar a otros a hacer lo mismo, por dejar el juicio en tus manos y no transformarnos en jueces de nadie. Bendícenos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere.